Hola amigos y amigas de Excel, ¿cómo están? En esta ocasión les voy a enseñar cómo calcular el promedio simple en Excel y vamos a ver cómo se utilizan otras fórmulas como promedio.si y promedio si conjunto. Pero empecemos con ¿qué es el promedio? Es el resultado que se obtiene al dividir la suma de varias cantidades por el número de sumandos. Veámoslo con un ejemplo sencillo que es calcular el promedio de gol de Messi en el Barcelona a lo largo de todas las temporadas que hasta el 8 de marzo del 2020 jugó. En este ejemplo es muy sencillo porque lo único que deberíamos hacer es la operación matemática de dividir goles por la cantidad de partidos y aquí obtendremos el promedio de goles por cada una de las competencias, la Liga, la Champions, la Copa del Rey, etc. Y aquí sería lo mismo, la división de la cantidad de goles por la cantidad de partidos totales jugados en el Barcelona y veremos que Messi tiene 0,87 goles por partido. Pero ¿qué es lo que sucede cuando tenemos más de un elemento por el cual dividir? En este caso veremos las notas de cada uno de estos estudiantes en diferentes materias y vamos a querer calcular cuál es el promedio de estos estudiantes en cada una de ellas y después vamos a calcular el promedio de cada materia en sí. La fórmula se llama promedio y la vamos a empezar escribiendo como en Excel con un igual o con un más y vamos a escribir promedio y aquí lo único que tendremos que hacer es seleccionar aquellos elementos que nosotros queremos obtener su promedio. El primer ejemplo es que me da 10 porque la sumatoria de las tres notas dividido 3, o sea la cantidad de materias, me da 10. O sea, esto hubiera sido igual a hacer esto. Suma todas las notas dividida la cantidad de materias. Matemática 1, geografía 2, literatura 3. Y ahí obtengo el mismo resultado. Si yo vamos con otro promedio y selecciono esto, me va a dar 4.3. Si yo extiendo esta fórmula o copio, me va a dar exactamente el mismo número. Y aquí, si yo copio y pego fórmulas, voy a obtener el resto de las notas. Veamos que con una simple función como promedio, soluciono el problema de tener que hacer este algoritmo matemático. Si queremos saber también el promedio por nota, de manera vertical, también voy a poder obtener el mismo resultado. Vayamos ahora a qué sucede cuando el ejercicio se nos complejiza un poquitito más y ahora tenemos diferentes criterios y vamos a querer obtener promedios dependiendo de esos criterios. Aquí tengo la lista de ventas de una marca, ¿no?, que tiene distintos locales. Un local en la avenida principal, otro en el centro y otro en el barrio norte. Y vamos a querer saber únicamente el promedio de ventas por cada uno de estos locales, luego por cada uno de los vendedores, luego por cada uno de los departamentos de ese local, de esos locales, y luego vamos a querer tener un promedio que dependa de dos variables, ¿no?, por nombre de vendedor y por categoría de producto. Para resolver esto podemos utilizar una fórmula que se llama promedio si, que me va a arrojar el promedio teniendo en cuenta una condición. Y en este caso va a ser la de la tienda, si es de la avenida, del centro o del barrio norte. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el rango de datos en el cual nosotros vamos a aplicar el criterio. Y en este caso, como queremos, digamos, calcular el promedio teniendo en cuenta la tienda, voy a seleccionar todo el rango que contienen todas las tiendas. Y esto lo voy a fijar, y voy a hacer una fijación de valores absolutos, porque quiero que siempre empiece en la fila 6 y termine en la fila 47, para que cuando yo extienda la fórmula no se me corra la misma. El criterio va a ser, o sea, mi criterio que voy a filtrar el rango va a ser el nombre de la tienda. Aquí lo que voy a hacer es fijar únicamente la columna, dejando libre
la fila, y mi rango promedio va a ser la selección, ¿no?, de las ventas, del monto de las ventas, al cual también voy a fijar de manera absoluta. Voy a cerrar el paréntesis y aquí voy a obtener el promedio de venta por cada uno de los locales. Aquí voy a copiar y pegar fórmula y ahí voy a obtener, vamos a sacarle los decimales, el promedio de ventas por tienda. Lo mismo voy a hacer con el promedio de venta por vendedor. Pero esta vez, en vez de fijar los valores como hice en el ejemplo anterior, veamos qué sucede cuando no fijo los valores. Entonces voy a escribir promedio sí. Mi rango ahora, como va a ser el vendedor, voy a seleccionar la columna D. Aquí no voy a fijar, simplemente voy a dejar la selección tal cual está. Voy a determinar cuál es mi criterio y voy a seleccionar mi rango de datos numéricos sobre el cual se va a calcular el promedio. Voy a apretar aceptar y el primero me va a dar bien, porque seleccioné correctamente los rangos, ¿no? Desde la 6 hasta la 47 y aquí lo mismo, desde las 6, G6 a la G47. Si yo esto copio y pego debajo como fórmulas, se van a dar cuenta que ahora el rango se me movió, porque yo no lo fijé. Entonces, en vez de empezar en la 6, ahora empieza en la 7 y en vez de finalizar en la 47 como debe ser, finaliza en la fila 48. Y así se me va a ir corriendo a medida que yo extienda o copie y pegue la fórmula hacia abajo. Por eso es importante fijar los rangos. ¿Cómo fijamos los rangos? Con F4. Con F4 fijo, apretando una sola vez, fila y columna. Si aprieto nuevamente, solamente fijo la fila. Y si aprieto nuevamente, la columna. Y si aprieto por cuarta vez el F4, voy a dejar el rango variable. A mí me interesa fijarlo todo, así que le voy a poner ese signito, ¿no?, de pesos antes del elemento que determina la columna y la fila. Aquí solo me va a interesar fijar la columna y aquí voy a fijar el rango completo. Entonces, si verán, van a cambiar los resultados. Y ahora sí es correcto. El siguiente ejemplo es igual a los anteriores, es solamente para validar lo que aprendimos y vamos a calcular promedio sí. Ahora mi rango va a estar determinado por los departamentos, voy a fijar completamente este rango. Mi criterio va a ser el que se encuentre en la columna J y mi rango promedio, o sea, el rango con los datos numéricos para que pueda calcular la fórmula, me va a determinar, bueno, el promedio de ventas teniendo en cuenta los departamentos. Ahora sí pasemos al siguiente ejemplo en donde vamos a tener una diferencia porque vamos a querer calcular el promedio con dos criterios. Entonces aquí ya la fórmula promedio sí nos va a servir y vamos a utilizar una nueva que nos va a permitir incluir más de un criterio a nuestra función. Y esa función se llama promedio sí conjunto. Aquí empezamos con una pequeña diferencia, que el primer argumento va a ser mi rango con los datos de la venta, los números. Voy a fijarlo y aquí ahora voy a empezar a seleccionar cada uno de los rangos con sus criterios. Entonces, mi primer criterio va a ser el calcular el promedio teniendo en cuenta el vendedor o el departamento. Es indistinto el orden. Voy a seleccionar primero el rango del vendedor. Voy a decir que mi criterio obviamente va a estar determinado por los elementos en la columna J, o sea, por los nombres de los vendedores, y aquí voy a fijar la columna. Mi segundo rango criterio va a ser el departamento, o sea, las categorías de ventas. Y mi criterio va a ser el que está aquí en el título de la columna, ¿no?, que es idéntico al del departamento. Y aquí vamos a fijar esta vez la fila. Para que este tipo de fórmulas funcionen, tanto el inicio como el final de cada uno de los rangos debe coincidir. O sea, G6, D6, E6, G47, D47, E47. Vamos a apretar Enter y
si construimos bien la fórmula, cuando la copiemos y pegamos, habremos obtenido el promedio de venta teniendo en cuenta estos dos criterios. El vendedor por un lado y el departamento donde vendió. Entonces, este cuadro se leería de la siguiente forma. Por ejemplo, el promedio de venta de Adrián en el departamento de hombres es de 881 pesos, mientras que en el departamento de niños es de 660 pesos, siendo el departamento de mujer el departamento en donde menos vendió Adrián en promedio. Entonces podríamos obtener resultados que nos sirvan de análisis y podríamos llegar a inferir que Adrián es muy buen vendedor de electrodomésticos. O que, por ejemplo, Claudia es la mejor vendedora de electrodomésticos, mientras que quizás Martín es el mejor vendedor de ropa de hombres. Simplemente infiriendo que el número del promedio de ventas me dice de alguna forma que ese vendedor tiene una mejor cualidad en ese segmento. De esta forma aprendimos a calcular promedios en Excel de manera simple, con un criterio o con más de un criterio. Si quieren aprender más sobre estas funciones y herramientas que da este poderoso programa, les recomiendo que hagan nuestros cursos que pueden encontrar en expertosdeexcel.com y también ver los videos que iremos subiendo a nuestro canal de YouTube. Desde ya, muchas gracias por llegar hasta acá y les mando un saludo muy grande de parte de todos los que hacemos expertosdeexcel.com.